Amada iglesia, que el Señor te bendiga en esta hermosa noche. Que no sé si son ideas mías, pero veo como a los hermanos de Iglesia Salvador como más bonito, como más simpático. Oiga, la gracia de Dios, amén. Qué bueno es poder estar aquí en la casa del Señor, alabando y glorificando su nombre y compartiendo, porque dice la palabra que ahí Dios manda bendición. Entonces qué bonito poder llegar aquí a la casa del Señor. Vamos a estar, necesito que usted me acompañe en el libro de Salmos, capítulo 51, y vamos a estar leyendo un verso que es el verso 10. Cuando usted lo tenga ahí, me confirman con un amén. Salmo 51, verso 10. Cuando usted lo tenga, me confirma amén. El verso 10, y dice su palabra: crea en mí, oh Dios, ¿un qué? Un corazón ¿qué? Un corazón limpio, y renueva ¿qué? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Cuando usted va al título de la palabra en el libro de Salmos, tiene como título arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y sencillamente empieza David a hacer un clamor. Y usted, este es uno de los salmos que a mí me encanta, porque el salmista empieza a expresar todo su ser, toda su condición delante de Dios. Pero se enfoca ahí en ese pedacito donde dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto de mí. El lema del servicio es un corazón conforme al suyo, pero no al suyo, sino al de Dios. Amén. ¿Sabes? No es fácil. No es fácil, pero imposible no es. Porque tenemos a alguien que nos ayuda y se llama Espíritu Santo. Amén. Entonces hay muchas maneras para llegar a eso, pero vamos a estar leyendo unos puntos que nos van a dar un seguimiento o una ayuda para poder llegar a alcanzar a un corazón conforme al de Dios. Amén. Y el primero es: un corazón conforme al suyo no se contamina. Diga, no se contamina. Yo te voy a invitar que por un momento tú mires al que está a tu lado. Dile: no te dejes contaminar. ¿Sabe que este sistema tiene muchas cosas que contaminan? Muchas. Donde tú quieras llegar, a cualquier lugar, este sistema simplemente nos está arrojando cosas que nos contaminen y nos aparten de esa integridad delante de Dios. Yo le voy a invitar que me acompañe en el libro de Daniel, capítulo 1, verso 8. Gracias, Daniela. Y su palabra dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a ¿qué? Vamos de nuevo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel capítulo 1, verso 8, gracias. Y Daniel propuso ¿en qué? En su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto ¿a quién? Al jefe de los eunucos que no se lo obligase a ¿qué? A contaminarse. Miren, en este pequeño verso la palabra contaminarse está a veces, pero muchas veces nosotros pensamos: pero caramba, pero ¿qué pasaba? O sea, Daniel fue muy extremista al llegar al pensar, a decir que no quería comer aquella comida. Usted se imagina ese banquete que podía estar en la mesa del rey de Babilonia. Para empezar, era un reinado muy poderoso. Las mejores comidas, el mejor ejército, el mejor vestido, el mejor oro, paraba ese lugar, atrás de ganar guerras tras guerras.
Entonces imagínense, visualice aquella mesa de punta a punta cómo podía estar, o aquella cocina donde se preparaban los alimentos del rey, cuántos manjares podían estar en ese lugar. Y muchas veces decimos, caramba, pero si era la comida y él estaba en el palacio, lo podía hacer, no tenía nada de malo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué pasaba? Daniel era un hombre muy estudiado y sabía que todo lo que se preparaba en ese lugar llevaba un objetivo y era muy, como decimos, muy religioso. Era presentado a los dioses. Era un lugar muy idólatra. Entonces, ¿qué pasaba? Daniel pensaba, si yo como esto que fue consagrado, y también nos vamos al libro de Levítico. Recordemos que Daniel era un hombre muy preparado y reconocía cuántas comidas podía comer y cuántas comidas no. Y déjeme decirle algo, que en ese entonces, y va a sonar un poco, pero también se comía carne de caballo en ese entonces. Entonces él no sabía cuál era la procedencia de esa comida que él iba. Entonces él dice, yo no quiero contaminarme, yo no quiero ni beber ni comer esa comida. Y él le pidió a aquel jefe de los eunucos que por favor no lo obligase a contaminarse. Sabes, cuando nosotros queremos agradar a Dios, sencillamente debemos que sacar de nosotros aquellos que nos pueden contaminar. Recordemos que tú y yo somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por lo tanto, Él mora en nosotros. Cuando nosotros nos contaminamos, sencillamente Él empieza a contristarse y empieza a alejarse. Entonces, aquellas personas que muchas veces decimos, yo quiero vivir una vida apartada para Dios, ¿qué tenemos que hacer? No contaminarnos. Mire, en la parte de salud no sé mucho, pero cuando una área se contamina, hacen un proceso de asepsia para eliminar todo aquello que pueda dejar y que cuando otra persona llegue lo contamine. Entonces usan unos productos muy fuertes, unos líquidos muy fuertes para eso. Pero ¿sabes cuál es el líquido que a ti y a mí nos purificó? Es la sangre del Cordero inmolado. Por lo tanto, cada día no debemos defraudar esa preciosa sangre y evitar a todo costo contaminarnos. Por eso decía al principio, no es fácil, pero imposible no es con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, un corazón conforme al suyo no se contamina. Sencillamente dice, esto no me conviene, y no estoy hablando de comida, sino muchas cosas que llegan a nuestra vida que decimos parecer inofensivos, pero que a nuestra vida espiritual hace estragos. Y poco a poco, mire, si usted deja una llave de agua abierta con una gota, al año usted va a ver el orificio que hizo. Algo muy insignificante puede causar un pozo, una laguna, una abertura en un piso de concreto. Por lo tanto, nosotros como iglesia que nos estamos preparando para la venida del Cordero, ¿sabe? Tenemos que evitar a todo costo no contaminarnos. Amén. El otro punto, no se asuste por las hojas. Yo sigo buen ejemplo de mi pastor. A mí me gusta escribir todo. Pero algo que cuando yo leía esto era la petición que aquel hombre decía. Sencillamente él podía haberle dicho, dame la comida, yo la escondo y ya no pasa nada. Pero cuando tú haces prioridad entre Dios y las cosas que no son importantes, Dios te recompensa. Y yo me preguntaba cuando estudiaba el tema, yo decía, pero fácilmente él pudo haberle dicho, no. Pero me gusta una frase, dice, no me obligues a contaminar. Y nosotros muchas veces hacemos, ni siquiera decimos no nos obligues, sino dámelo, ven. O sea, para no pasar la pena. Pero no, él dijo, no me obligues a contaminar. ¿Sabes? Y aquel hombre respetó aquella sabia decisión. Segundo, cuando un corazón conforme al de Dios quiere agradarlo, tú quieres tener ese corazón, saca de su vida y quita
todo lo que le pueda quitar el lugar de Dios. Vamos a Génesis 35, verso 2. Génesis 35, verso 2. Dice su palabra: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad, ¿qué? Quitad los dioses, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiad y mudad vuestro vestido. Jacob hace un reconocimiento y era que en su vida había pecado, cosas que a Dios le desagradaban. Una de las cosas era la idolatría. Y Jacob no solamente él toma una decisión, sino que también le dice a su familia: vamos a quitar todos estos dioses, algo que estaba ocupando el lugar de Dios. Y Jacob conocía y era conocedor de la ley, era conocedor de los mandamientos, ¿sí o no, pastor? Claro, pero ¿por qué Jacob con un conocimiento permitió que todos estos dioses con D minúscula llegaran a su familia? Porque es que a veces queremos ser más permisivos con mi familia y no con Dios. Es que a veces yo quiero agradar más a mi familia que a Dios. Pero cuando estamos en problemas con nuestra familia, ¿a dónde vamos? A Dios. ¿Cierto? Entonces, él toma una actitud. Pero ¿cuál es la actitud? De restablecer un altar. Y más adelante, no sé si usted lo puede leer ahí, en Génesis, más adelante de ese verso. Sé que no lo tengo aquí. Vamos a leerlo, porque para eso está la palabra. Cuando usted sencillamente le dice al Señor: Señor, yo quiero apartarme de todo lo que a ti te desagrada. Sí, 35, donde restablece el altar. En el verso 3: y levantemos y subamos a Betel y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces, mire que él reconoce que Dios era el que lo había guiado. Y mi pregunta era: si yo sé y reconozco que un Dios me está acompañando en todo mi proceso, ¿por qué permito que algo ocupe su lugar? Si yo debo de entender y debo de saber de dónde dependo yo. Y a veces decimos: hermana, es que yo no tengo ningún ídolo en mi casa. Y no me estoy refiriendo con esto, amada iglesia, a un muñeco de yeso, no. Estoy refiriéndome a algo que está ocupando tu lugar, a algo que está ocupando el lugar importante de Dios en tu corazón, en tu vida. Cuando Jacob reconoce esto, ¿usted no cree que el Señor sintió contentamiento? Claro, porque cuando nosotros reconocemos, Él entiende y tiene misericordia de nosotros. Amén. Segunda de Reyes 22. Segunda de Reyes 22, verso 4 y verso 6. Y también voy a hablarle de un personaje de la Biblia que también entendió cuál era el primer lugar. Les voy a hablar de un rey que, a pesar que tuvo 8 años, fue muy sabio cuando empezó su reinado, y fue Josías. En el verso capítulo 23, verso 4 hasta el 6 dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas a ellos a Betel. Quinto, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco. Mire que esto no es de aquí, desde esta hora. Y a todo el ejército de los cielos. 6.
Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en ¿qué? En polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Como un niño de tan solo 8 años entiende un principio. Sabes que el papá de Josías fue el más idólatra en la historia. Pero un niño de 8 años entendió que la historia de Israel que había pasado era más poderoso que los ídolos que su papá veneraba. Y a los 8 años empezó a regenerar todo lo que el papá había puesto. 8 años. Y a veces yo con 48 y me pesa. Pero como un niño de 8 años tuvo la sabiduría para enfrentar un pueblo, para enfrentar todo aquello que estaba haciéndole daño al pueblo. Y dice la palabra que él reinó en una rectitud, tratando de hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Cuando tú entiendes el lugar de Dios en tu vida y tú quieres tener un corazón conforme a Dios, ¿qué debemos de hacer, amada iglesia? Sacar todos los ídolos, llámese como se llame. Todos. Hay una cantidad, mire, hay una cantidad de ídolos que nos están desviando de un propósito. Celular, televisión, calle, fútbol, pornografía, vicios, pleitos, contienda, murmuración. Aunque usted no le crea, es un ídolo, para que se fije. Y sabes, amada iglesia, me encanta la historia de Josías, porque cuando empieza a reinar estando más adulto, creo que 18, 19 años, si no estoy mal, él empieza a hacer todo. Y fíjese, él encuentra el libro de la ley. Y cuando él lee ese libro y ve todo lo que está pasando, Dios mío, yo me imagino que a ese niño se le caía la cara de la vergüenza al ver todo lo que el papá practicaba. Con nosotros, cuando tú y yo practicamos el pecado, sencillamente, ¿con qué cara vamos delante de Dios? Hay un silencio, hay un grito, un lamento, ¿sabes? Y no lo digo a manera de exhortación, amada iglesia. Cuando yo leí esta palabra, me hablaba a mí, a Claudia Salcedo. Porque hay cosas que lleguen a nuestra vida, y les voy a hacer una comparación. Ustedes han conocido a esas personas que guardan cosas, eso tiene su nombre, son como compulsivos y acumuladores compulsivos, y empiezan con algo tan sencillo como una pajilla de un pitillo, porque él piensa que eso va a servir para algo. Pero ya esa pajilla de pitillo se convirtió en mucha chatarra, y cuando viene a ver, tiene toda su casa invadida de cosas que no son útiles, que lo que les trajo fue cucaracha, alacranes y para de contar de plagas. Cuando tú y yo le damos la bienvenida a los ídolos, eso es lo que pasa. Llega una cantidad de cosas que nos van desviando del propósito de Dios. Pero Señor, yo quiero tener un corazón conforme al tuyo. Saquemos primero los ídolos. Y vuelvo y le decía, hay muchas maneras, pero en el caminar con Cristo vamos aprendiendo todos los días. Vamos aprendiendo todos los días. ¿Sabe? Y le voy a decir algo. Claudia, hubo como un tiempo, le voy a decir como 15 días, donde Claudia se levantaba y lo primero que cogía, que no saben qué era, el celular. Y así pasaron 15 días. 15 días. Y muchos, caramba, pero no te diste cuenta. No me di cuenta. Porque es algo que te va envolviendo de una manera que cuando tú quieres reaccionar, tú dices, ¿y qué pasó? Y cierto día que me levanté en la madrugada y estoy sentada en el mueble que va en la sala, se me viene esa imagen de Claudia cogiendo el celular.
¿de qué me sirvió ir a los pies de Cristo? Si lo primero que después que yo me iba a levantar era el celular. No servía de nada. Y sentí una vergüenza delante de Dios. Dije, Señor, no tengo excusas. Lo reconozco. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Le he dado prioridad al celular. ¿Sabe qué hice? Lo quité de ahí y ahora está en otra parte. Porque la tentación está. La palabra de Dios dice: el pecado está a la puerta y acecha, pero con todo tú lo dominarás, dice en Génesis capítulo 3. Pero a veces queremos bailar con el pecado y no dominarlo. Cuando nosotros reconocemos, sencillamente Dios obra a nuestro favor. Amén. Vamos a estar leyendo en el libro de Génesis capítulo 39, verso 12. Y un corazón conforme al de Dios es huir de aquello que sabe que va a dañar tu relación con Dios. Y yo pregunto, amada iglesia, ¿hay cosas que dañan la relación con Dios? ¿Se puede dañar la relación con Dios, Edwin? Se puede dañar. Se puede deteriorar. Y dice la palabra: y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y estamos hablando de José. La mujer de Potifar le encantaba a José. Le encantaba el muchacho José. Y yo me imagino que aquella mujer, cada vez que lo veía, se deleitaba viendo a José. Hasta que llegó el momento. Y José, sencillamente, cuando yo leía, yo me reía. Porque yo decía: ¿hasta dónde llegó la insistencia de aquella mujer que le quitó la ropa al pobre muchacho? Y yo me imagino, yo le decía: niña, pero déjame, pero suéltame, pero ven acá, va a entrar tu esposo. Doña, cálmese. Doña, vaya, tome una ducha. Hasta que la señora le quitó la ropa al muchacho. Pero no solamente, ¿qué hizo él? Él no accedió a ella. Y estaba a esto. Sencillamente él se fue, dejó la ropa ahí y él se fue. A pesar que después la calumnia le costara, y usted y yo sabemos toda la historia de José. Pero nosotros muchas veces el pecado nos está bailando y nosotros le decimos: venga, otra pieza, vamos a bailar. Tenemos que decirle no al pecado, amada iglesia. Cuando mi mamá y yo veníamos para la iglesia, veníamos hablando de un tema bastante duro que vimos en la tarde. Y yo le decía a mi mamá: Dios mío, ¿hasta dónde ha llegado la insensibilidad de esta humanidad? Pero ¿sabes por qué? Es eso, por el pecado. Por el pecado. Y muchas veces decimos: es que esto se debe de cumplir. La palabra se debe de cumplir. Y nosotros lo decimos, la palabra se debe de cumplir. Pero muchas veces el pecado está en nuestra vida. Exactamente, pero que no se cumpla la profecía en nosotros. Así es, pastor, gracias. Pero José pudo decir: vamos a acostarnos y aquí no pasa nada. Pero él entendió un principio. Y no era sino el respeto a aquel hombre que le había dado confianza. Porque mire, cada vez que aquella mujer lo acechaba, eso es lo que él decía: tu esposo puso confianza en mí. Yo me creí, tu esposo, mira. Era no defraudar a alguien que le había dado confianza. Y yo quiero que tú te lleves algo en esta noche, amada iglesia. Cuando tú y yo pecamos, defraudamos a alguien que nos ha amado con un amor eterno. Vamos a estar leyendo en Primera de Samuel capítulo 15, verso 22. Primera de Samuel capítulo 15, verso 22. Y un corazón conforme al de Dios obedece. Dígala: en la obediencia hay bendición. Pero ¿cómo me cuesta obedecer? ¿Nos cuesta obedecer, sí o no? A mí me cuesta obedecer. Mi mamá me decía: no salgas
Y la demora era que mi mamá se fuera para que me encontrara en la calle, zunga llena de tierra. 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca ¿a qué? A las palabras de Jehová. Ciertamente el que... Vamos a repetirlo duro, iglesia, que lo escuche nuestro espíritu. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cuando tú y yo amamos, tú y yo obedecemos. Cuando tú y yo amamos, tú y yo respetamos. Y yo me acuerdo tanto que estaba muy pequeña y mi mamá una vez se vino para acá nos fuimos para Plato por X motivo. Y mi mamá se tuvo que venir acá a la ciudad de Santa Marta y yo me quedé con mi hermana la mayor y mi hermano el cuarto. Y yo me acuerdo tanto, hermano, que yo reconozco hoy delante de Dios y delante de los hombres que yo sí era embelequera. Cuando niña, Dios mío, yo era muy traviesa. No vayas a responder nada, mami. Y yo me acuerdo tanto que yo le dije a mi hermano ese día: niño, vamos para el Caño, el río Magdalena, allá había un brazo. Y vamos, y él me decía: no, vamos, no, vamos. Mi hermana ya me había dicho que no fuéramos. Mire, nosotros no sé cómo llegamos a ese lugar. Total que yo quedé atrapada en ese lugar. Mi hermano sí sabía nadar. Mi hermano, para pasarme, mi hermano me montó en burrito y mi hermano pasó. Mire, el mismo Dios que me tenía guardada para que hoy estuviera predicando aquí con ustedes, mandó un señor en una canoa y él me hizo el favor. Mi hermano daba gritos, me acuerdo yo tanto, él se desesperaba. Y cuando el Señor me pasó a la orilla, ¿a qué no saben qué pasó? Me pegó una limpia con una vara. En ese entonces se podía pegar, ya no se puede pegar al hijo ajeno. Y yo me acuerdo tanto que cuando él me pegaba, mi hermano le decía: es que nosotros no obedecimos. Y cuando llegamos a la casa, mi hermana me pegó. Y cuando mi mamá llegó a Plato y le contaron, mi mamá me pegó. Por la desobediencia casi pierdo la vida. Y a veces nosotros, y yo le decía a mi mamá chiquita: mami, yo te amo. Aunque le digo a mi mamá, yo te amo, pero pequeño, mi mamá decía: si tú me amas, tú me haces caso. Yo no entendí. Hasta que esto me lo enseñó. Que cuando tú amas, tú obedeces. Cuando tú amas, tú entiendes el poder de la obediencia que pagó un sacrificio por ti en la cruz. Porque quien impulsó a que ese sacrificio fuera perfecto fue la obediencia. Y entendemos que lo que pasó en Génesis a causa del pecado fue la desobediencia. Y es fácil predicarlo, sí, pero muchas veces tú y yo somos desobedientes. Entendiendo que en el libro del Antiguo Testamento hay una cantidad de bendiciones para cuando tú y yo obedecemos, que siempre se nos olvida. Y el prestar atención a su palabra. Y la palabra nos está exhortando y nos está diciendo: no hagas tal cosa. Y nosotros estamos, no como la burra de Balaam, sino como Balaam, que iba montado pegándole a la burra, al asna, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, para poder tener un corazón conforme al suyo, debemos de sacar de nuestra vida todo aquello que a Él le desagrada, todo aquello que se llama pecado, todo aquello que se llama idolatría, todo aquello que se llama desobediencia. Por eso decía: no es fácil, pero imposible no es. Nos toca a nosotros todos los días en este caminar con el Señor forjar nuestro carácter con el Espíritu Santo, que Él siempre está apresto a ayudarnos. Amada iglesia, y de verdad que la iglesia debe despertarse, porque estamos a la vuelta de un gran acontecimiento, y siempre lo digo, porque a estas alturas de la vida no podemos decirle al pecado un desliz o al pecado un deseo. Al pecado fue que me equivoqué.
Al pecado hay que llamarlo pecado. Así que para tener un corazón conforme al de Él, cada día debemos de rendir nuestra vida a Él. ¿Sabes? David fue un hombre que tuvo muchos errores, pero siempre reconocía su humanidad delante de Dios. Siempre reconocía sus faltas delante de Dios. Y era rey. Y era rey. ¿Y por qué dicen que fue un hombre que tuvo el corazón conforme al de Dios? Porque siempre reconoció. Pero nosotros muchas veces queremos es disfrazar y no reconocer. Cuando algo está mal,